Atención, este video contiene sonidos fuertes y temas sensibles, se recomienda discreción. Hola a mis anticuchitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren recontra bien. Bueno, este es el primer iceberg que hago, y espero les guste, dado que me tomó mucho tiempo crear, me parece que posiblemente YouTube censure el video, porque en este iceberg toco los temas más sensibles de Garry's Mod, y del lado más oscuro de la humanidad en general. El iceberg es creado por mí, recopilando información variada durante semanas, disfrútenlo, y si les gusta mi gente, no olviden apoyar con su like y comentario. Comencemos de una vez. Nivel 1. La soledad del código. GM Construct. Empezamos con el pilar fundamental de todo iceberg de Garry's Mod, GM Construct. A simple vista, es un mapa de pruebas técnico, pero para cualquier jugador experimentado, el cuarto oscuro representa algo más que una falta de iluminación. Desde los foros de Facepunch en 2006, se ha documentado una sensación de vigilancia constante. No es un error de programación, es el denominado valle inquietante de un espacio diseñado para la interacción que se encuentra en un silencio absoluto, lo que causa incomodidad al momento de visitarlo solos. El mito de una entidad negra que te observa desde las esquinas del sótano no es solo un creepypasta, es la respuesta de nuestro cerebro intentando llenar el vacío de un mapa que, lógicamente, debería tener a alguien más. GM Big City. Si Construct es la soledad en un espacio controlado, GM Big City es la soledad en la inmensidad. Este mapa es famoso por su escala, pero también por su diseño sonoro. Si aíslas el archivo de audio Urban Nightlot que suena de fondo, notarás frecuencias que imitan lamentos y disparos lejanos. Muchos jugadores reportan haber visto siluetas en las azoteas de los edificios inaccesibles, que desaparecen al usar el zoom de la cámara. Aquí, el terror no es lo que te persigue, sino la escala abrumadora de una ciudad construida para miles de personas, donde tú eres el único ser vivo. También, como curiosidad en Big City, existe este pequeño susto en la cafetería. RP, Downtown, V4C. Cualquiera que haya jugado Dark RP, conoce este mapa. Sin embargo, entrar solo en un servidor vacío de RP Downtown, es una de las experiencias más incómodas que ofrece el motor Source. Existe un fenómeno llamado, el efecto del servidor fantasma, donde los jugadores reportan escuchar sonidos de puertas abriéndose, o pasos en el segundo piso de los edificios, como si el servidor retuviera los fantasmas, de las acciones de miles de jugadores, que pasaron por ahí. A esto se le suma la habitación de los desarrolladores oculta tras las texturas, que a menudo contienen mensajes crípticos, o fotos de los mappers originales, en un contexto perturbador. GM Flagras. Flagras es la definición de la nada. Un plano infinito de césped bajo un cielo estático. El horror aquí es puramente psicológico. La agorafobia, es decir, miedo a los lugares abiertos, y viene a ser el antónimo de la claustrofobia. Al no haber puntos de referencia, el cerebro entra en un estado de alerta. En versiones antiguas del motor, los fallos en el renderizado del horizonte creaban artefactos visuales que muchos confundían con figuras caminando a lo lejos. Es el miedo a lo que podría venir desde cualquier dirección en un espacio donde no tienes dónde esconderte. Como curiosidad, dentro del edificio se puede encontrar el muñeco de Garry. Se desconoce con qué fin existe esta habitación, pero se cree que es para pruebas de sonido. Bucle de viento ambiental. Pocos se detienen a analizar el audio, pero el sonido de viento predeterminado de Garry's Mod es una pieza de ingeniería de terror involuntaria. Utiliza frecuencias bajas que rozan el infrasonido, las cuales, según estudios de psicología acústica, inducen estados de paranoia y alerta en el ser humano. No es coincidencia que los jugadores se sientan más ansiosos en mapas abiertos que en interiores. El sonido del viento en Source está diseñado para recordarte que estás solo en un entorno hostil y artificial. Y esto se remonta al año 2004, cuando se lanzó el motor Source. Se hizo con el fin de diseñar esta atmósfera opresora para el juego Half-Life 2, del cual se basa Garry's Mod.
el NPC perdido. En Garry's Mod, la inteligencia artificial de los NPC está diseñada para reaccionar al entorno. Sin embargo, existe un glitch técnico muy específico donde, en mapas grandes y solitarios, los NPC pierden su ruta de navegación o nodes. El resultado es el modelo entrando en T-pose o, peor aún, quedándose estático mientras su cabeza sigue tu movimiento con una precisión milimétrica. Ver a un modelo de Citizen de 2004, con sus texturas de baja resolución, observándote en silencio en medio de la nada, rompe la cuarta pared. Se siente menos como un error de código y más como si algo estuviera habitando ese cuerpo digital y decidiendo no actuar. GM, Abandoned Mall. Tras investigar a fondo los registros de la workshop, llegamos al verdadero exponente de los espacios liminales. GM Abandoned Mall, lanzado en 2017, antes que los backrooms se hagan tendencias, para ser más exactos, 2 años antes que surjan los backrooms, este mapa ya existía. A diferencia de otros mapas que intentan ser surrealistas, este busca el hiperrealismo de lo olvidado. Es un centro comercial inmenso donde la iluminación es superficial, de tal forma que parece que el sol dejó de entrar hace años. Lo que lo vuelve perturbador, para un jugador de nuestra edad, es el detalle de sus áreas de servicio y locales cerrados. No hay ruidos, solo música de ascensor en ciertas zonas y el eco de tus pasos. Es la representación física de un espacio muerto que, al no tener propósito, se convierte en algo hostil. Muchos usuarios reportan que, tras pasar 20 minutos en este mapa, la mente empieza a proyectar movimiento en las sombras de los escaparates vacíos por pura privación sensorial. GM, Atomic. El mapa recrea un pueblo de pruebas nucleares de la época de la Guerra Fría. Lo que lo vuelve perturbador para el jugador, es el uso de sonidos de ambiente de baja frecuencia que se activan únicamente cuando entras en las casas o bajas al búnker. Estos ruidos, conocidos técnicamente como drones, están diseñados para generar fatiga auditiva y un estado de alerta constante. Además, el mapa utiliza una técnica de iluminación llamada backlighting muy contrastada, que crea sombras profundas e impenetrables. No hay entidades, pero la arquitectura del mapa está también diseñada para sugerir la ausencia humana que tu cerebro interpreta el silencio no como paz, sino como una amenaza inminente. Y como curiosidad, al momento de abrir el mapa, ocurría un error fatal y me cerraba el Garry's Mod varias veces. También la sección de comentarios del mapa en la workshop, está repleta de anécdotas de gente que al explorar el mapa en solitario, durante mucho tiempo, sentían incomodidad. Los mapas malditos. Bajamos a un nivel que muchos han experimentado, pero pocos comprenden. No hablamos de mapas nuevos, sino de los mapas clásicos de toda la vida, como GM Construct, que de repente aparecen en la workshop, con la etiqueta Haunted o Malditos. La gente los descarga solo para ver al famoso Shadow Guy o Hombre Sombra, pensando que es un simple susto programado. Pero aquí empieza el verdadero misterio. ¿Por qué los creadores se toman tanto trabajo en que el hombre sombra sea así? En cristiano, estos no son simples mods de sustos. Lo que estás descargando es un add-on de vigilancia comportamental. Los programadores no quieren que el hombre sombra te mate, quieren que el hombre sombra te estudie. La razón por la que esta silueta negra no tiene rostro, y solo aparece en las esquinas, es porque el add-on está basado en estudios reales de paranoia y psicología del miedo. El hombre sombra es un algoritmo que analiza hacia dónde miras, cuánto tiempo tardas en reaccionar, y qué zonas del mapa evitas. Los creadores usan estos add-ons para recolectar datos sobre cómo reacciona un ser humano cuando se siente observado en un lugar que debería estar vacío. Ese hombre sombra que ves en Construct no es un fantasma. Es un rastreador que imita el comportamiento de acosadores reales, para ver si tu cerebro detecta la amenaza, antes de que sea tarde. Todo lo que haces en ese mapa, maldito, se convierte en un reporte de datos. El misterio no es si el hombre sombra es real, sino para quién está trabajando, y por qué necesitas saber exactamente cómo reaccionas al miedo. El mito de los Minback. El mito de los Minback tiene una explicación técnica real que lo hace aún más inquietante. Muchos jugadores reportan ver al modelo base del Dr. Kleiner en mapas solitarios. Esto no es un fantasma, es un fallo documentado del motor Source, llamado Entity Ghosting.
ocurre cuando el motor no limpia correctamente la memoria RAM tras salir de un servidor multijugador. Al cargar una partida nueva en single player, el juego intenta renderizar coordenadas de entidades de la sesión anterior en el mapa actual. El resultado es ver una figura estática en la lejanía que desaparece en cuanto el motor refresca los datos. Es, literalmente, el rastro digital de una persona real que estuvo conectada antes que tú, manifestándose como un error visual. El virus G-Man. A diferencia de otros mitos, este fue un ataque real ocurrido en 2009 que infectó cientos de servidores. No era un simple error. Era un script malicioso que secuestraba tu cámara y congelaba tu pantalla con una textura gigante y deforme de la cara de G-Man, acompañada de gritos ensordecedores de los Stalkers de Half-Life 2 que no podías silenciar. Lo más aterrador, y que puedes encontrar hoy mismo en YouTube, es que el virus estaba diseñado para abrir múltiples ventanas de sitios web perturbadores en tu navegador hasta colapsar tu sistema operativo. Existen grabaciones de la época donde se ve cómo el juego parece cobrar vida propia para atacar la computadora del usuario. Fue la primera vez que la comunidad sintió que Garry's Mod podía ser una herramienta de daño real y no solo un sandbox inofensivo. Nivel 2. Hacking y manipulación. Coughing Plague. Coughing Plague, o la plaga de la tos, fue un evento de infección masiva real. Un grupo de desarrolladores infiltró un script en los add-ons más populares de la workshop, que hacía que todos los jugadores en un servidor empezaran a toser sin control, contagiándose entre ellos mismos, y los que ya estaban infectados y entraban a otro servidor seguían contagiando a más jugadores. Sin embargo, el script no se quedaba en el juego. Modificaba archivos de sistema para que, incluso con el juego cerrado, tu computadora reprodujera sonidos de tos humana a intervalos aleatorios. Fue una enfermedad digital que saltó del sandbox a tu sistema operativo, generando una paranoia real sobre qué tan profundo puede infectar un mod tu PC. GM Shambles. GM Shambles, o en español, GM Desorden, por su traducción literal, es un mapa que tiene el material suficiente para hacer un solo video, desde el trasfondo del creador, los secretos con los gnomos del mapa, los infrasonidos y entre otros. Pero en este video, que es solo un recopilatorio, les mostraré una parte. Este es uno de los mapas más pesados del iceberg por una razón real. Su creador, Fartomaticatron, se autodesuscribió de la vida, poco después de terminarlo, dejando el mapa como su testamento digital. Pero lo verdaderamente perturbador está en sus archivos de audio. Al extraer los WAV del mapa, se descubrió que no usó efectos de sonido comunes. Utilizó grabaciones reales de estaciones de números de la Guerra Fría y ruidos de ambiente de interrogatorios policiales. La evidencia es sólida. En las zonas de las alcantarillas, puedes encontrar modelos de cadáveres carbonizados ocultos bajo el agua y escuchar voces monótonas recitando códigos de espionaje reales. No es un mapa de terror diseñado para asustar, es una cápsula del tiempo que mezcla la muerte de su autor con documentos sonoros de opresión real. El incidente de Glue Library. Glue Library, o librería pegamento, es el evento de sabotaje más grande en la historia de Gmod. El 3 de junio de 2022, el creador de varios add-ons esenciales, como Glue Library y Viewmodel Selector, llamado Killburn, decidió vengarse de la comunidad por, y cito explícitamente, por desagradecidos, según Killburn, la toxicidad y exigencia de parte de la comunidad hacia un trabajo que hacía de forma gratuita, y el desprecio de Facepunch, la empresa de Gary Newman, el creador de Garry's Mod, fue motivo de su despedida. Modificó el código para que, al presionar cualquier tecla en el juego, apareciera un screamer real de contenido explícito. La famosa imagen de GoazSeku es una imagen explícita del recto de una persona, acompañado de un audio ensordecedor. Lo curioso y aterrador es que este add-on era un requisito para miles de otros mods. Cuando el autor lo saboteó, infectó automáticamente a cientos de miles de jugadores que ni siquiera sabían que tenían ese mod instalado. La evidencia es masiva. Si buscan incidente de Glue Library, verán miles de reportes, el caos total en los foros de Steam y la respuesta oficial de Facepunch, baneando al autor de por vida.
Contrabando de datos. Entre 2013 y 2015, se descubrieron servidores de Gmod que funcionaban como almacenes de inteligencia robada. Hackers utilizaban una técnica llamada data hiding para ocultar planos militares y códigos fuente dentro de archivos de textura.vtf. Mientras un jugador normal solo veía una pared con estática, los criminales extraían documentos reales y confidenciales de esas imágenes. A esto se le llama esteganografía. Al usar los servidores de SteAM, el tráfico pasaba desapercibido por los antivirus corporativos, convirtiendo al juego en un sistema de contrabando global de información que nadie podía rastrear. Gmod no era solo un sandbox, era un maletín digital para el espionaje internacional. Frecuencias en RP Hometown. El hospital de RP Hometown. Durante años, este mapa ha sido el epicentro de una de las leyendas urbanas más persistentes de Gmod. Muchos jugadores veteranos juran haber escuchado gritos reales y transmisiones de radio perturbadoras en el área del hospital. La realidad es compleja. Aunque la versión actual de la Workshop usa sonidos estándar de Valve, entre 2008 y 2012 existieron versiones modificadas del mapa en servidores privados. Los administradores de aquella época inyectaban audios de Gaconet Project, una recopilación de grabaciones auténticas de espionaje y estaciones de números de la Guerra Fría. Eran transmisiones reales captadas en onda corta que contenían códigos cifrados y estática de origen desconocido. A esto se suma la famosa habitación del suicidio, un cuarto oculto con manchas de sangre y una silla volcada que los jugadores conectaron de inmediato con los audios de radio, creando la historia de que era una grabación real de una tragedia. Entre el silencio clínico del mapa y estos detalles macabros, se creó un efecto Mandela colectivo. Hoy, la comunidad recuerda el mapa como un sitio con grabaciones prohibidas, cuando en realidad, fue la manipulación en versiones piratas lo que marcó a toda una generación. A continuación los audios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Vigilancia en tiempo real. Ojos en la red. Lo que estás por escuchar no es un creepypasta, sino una de las brechas de seguridad más invasivas en la historia de Source. Durante años, entrar a un servidor desconocido de Gmod significaba abrir una ventana de tu computadora al mundo exterior sin tu consentimiento. La función Set Material de Gmod es una de las herramientas más peligrosas que ha tenido el juego. Está comprobado técnicamente que los servidores podían forzar al cliente del jugador a conectarse a cámaras IP desprotegidas en todo el mundo. Esto no es solo una leyenda urbana, es una vulnerabilidad de ciberseguridad documentada que permitía proyectar la vida real de desconocidos dentro de los mapas del juego. Desde salas de estar hasta almacenes privados, el juego renderizaba transmisiones en vivo sobre los objetos del mapa, convirtiendo una partida casual en un acto de voyerismo digital ilegal. Aunque Valve implementó parches para restringir estos dominios, el exploit dejó una mancha imborrable en la confianza de la comunidad hacia los servidores personalizados. La purga de Nintendo. La purga de Nintendo. Por más de 2 décadas, Garry's Mod fue el museo digital de Nintendo, con miles de modelos y mapas creados por fans. Sin embargo, en abril de 2024, el sueño terminó. Nintendo envió una orden legal masiva a Facepunch Studios, exigiendo la eliminación inmediata de todo su contenido. Lo que siguió fue una carnicería digital. Miles de add-ons desaparecieron en cuestión de horas. Hoy en día, entrar a servidores antiguos es como caminar por un cementerio de datos, donde los modelos de Mario y Pokémon han sido reemplazados por los infames signos de error rojos y texturas rosas. Esta purga marcó el fin de una era de libertad creativa y demostró que ni siquiera un juego tan legendario como Gmod es inmune al brazo legal de las grandes corporaciones. El bucle de muerte, Echo. A menudo confundido con un creepypasta, este es en realidad uno de los ataques de administración más agresivos y reales en la historia del juego. Se trata de un script malicioso basado en el lenguaje Lua que toma el control del cliente del jugador. Al entrar en un servidor infectado, el sistema te obliga a descargar archivos de audio externos que contienen gritos humanos y sonidos de interferencia de alta frecuencia.
Una vez dentro, el administrador activa un comando de consola forzado que te mata instantáneamente cada vez que intentas reaparecer. Esto genera un bucle infinito donde la pantalla parpadea frenéticamente y los gritos se reproducen a un volumen que ignora los ajustes del juego, causando un estrés sensorial real en el jugador. La evidencia de este fenómeno se encuentra en los miles de reportes en los foros de Facepunch, que finalmente obligaron a Valve a implementar medidas de seguridad para bloquear sonidos y descargas de servidores desconocidos. No es un fantasma en el código, es la prueba de cómo la libertad de creación en Garrysmo puede ser utilizada como una herramienta de acoso psicológico. Nivel 3. El abismo de la realidad. Corpse 1 MDL. Durante 18 años, un secreto macabro se escondió a plena vista en uno de los motores de juego más famosos del mundo. Source. En la carpeta de modelos de Half-Life 2 y Garrysmo, existe un archivo llamado Corpse 1 MDL, un cuerpo carbonizado, que todos hemos visto, como decorado de mapas. Durante casi 2 décadas, la comunidad asumió que era creación digital propia de Valve, pero en 2022, la verdad salió a la luz en los foros de Reddit. Investigadores de Internet compararon la textura del rostro del modelo con un libro de medicina real titulado Atlas de color de patología forense, del Dr. Haydix. Lo que descubrieron fue escalofriante. La textura no fue pintada a mano. Fue una fotografía real, tomada en una morgue a un hombre, que falleció por los gases en un incendio, y posteriormente, el fuego desfigurándole el rostro. Al analizar el modelo en alta resolución, los detalles médicos son indiscutibles. El ojo derecho preservado, frente a la cuenca izquierda carbonizada, la posición exacta de los dientes expuestos por la retracción térmica de los labios y la textura de la piel quemada coinciden píxel por píxel con la fotografía forense original. El impacto fue tal que medios internacionales como IGN reportaron el hallazgo de Corpse 1 MDL de forma inmediata, obligando a Valve a lanzar una actualización de emergencia en diciembre de 2022 para reemplazar el rostro por uno sintético. Lo más perturbador no es solo que millones de personas jugaron con los restos reales de una persona fallecida, sino que durante 18 años, Valve mantuvo en sus servidores el registro visual de una tragedia humana real, convirtiendo una autopsia en un objeto de entretenimiento. Columbine High School. La relación entre Garry's Mod y la violencia real alcanzó su punto más crítico en mayo de 2007. Cuando la cadena estadounidense ABC News lanzó un reportaje especial que puso en jaque la libertad del contenido generado por usuarios. El eje de la polémica fue una recreación milimétrica de la preparatoria de Columbine. Un mapa que no buscaba ser un nivel de juego común, sino una simulación táctica basada en el informe oficial de la comisión del FBI. El autor utilizó los planos arquitectónicos originales para replicar cada rincón de la biblioteca y la cafetería con una escala 1 a 1. Permitiendo que cualquier usuario pudiera recorrer los pasillos, siguiendo la misma cronología del atentado de 1999. Lo que realmente impactó a la audiencia fue ver la reacción de los padres de las víctimas en televisión nacional, quienes denunciaron que el mapa servía para que potenciales atacantes desarrollaran memoria muscular y reconocimiento del terreno en un entorno digital. Este evento no solo fue un escándalo mediático, sino que obligó a Garry's a enfrentar un dilema ético sobre la responsabilidad de los desarrolladores frente al uso de sus herramientas para el morbo forense. La presión fue tan agresiva que marcó un precedente legal, forzando a sitios como FPS Banana a implementar algoritmos de censura para eliminar cualquier archivo que replique edificios públicos donde hayan ocurrido masacres, convirtiendo a este mapa en uno de los primeros archivos prohibidos del Internet moderno. Obviamente salieron versiones censuradas, entre muchas comillas, o que se presentan de otra forma para evitar polémicas. Goremod. Addons de desmembramiento real. Durante un tiempo, aparecieron en la workshop varios mods que prometían mejorar la física del daño y las texturas de los cuerpos en el juego para un realismo extremo. Sin embargo, la evidencia recolectada por moderadores veteranos reveló algo espantoso. Para lograr ese nivel de detalle, los creadores de estos mods no estaban usando dibujos ni efectos digitales, sino fotografías reales de escenas de crímenes y autopsias extraídas de la Dark Web. Al analizar los archivos internos de las texturas en formato VTF, se descubrió que las heridas y los órganos expuestos de los modelos de los personajes eran recortes de fotos forenses de alta resolución.
Esto significa que miles de usuarios estuvieron jugando y manipulando representaciones digitales de cadáveres reales. La gravedad ética de este caso es incalculable, ya que convirtió a Garry's Mod en un repositorio involuntario de material prohibido y denigrante. Valve tuvo que implementar un escaneo de imágenes mucho más riguroso para detectar patrones biológicos reales en las texturas subidas. Pero se dice que en los foros más oscuros del juego todavía circulan versiones de estos mods con el contenido forense intacto para aquellos que buscan el morbo más absoluto. GM Abyss. El abismo sonoro. El mapa GM Abyss parece a simple vista un error de renderizado, un vacío negro infinito diseñado para probar luces, pero para quienes saben analizar los archivos del motor Source, este mapa es un cementerio sonoro. Investigaciones en foros de audio forense revelaron que el archivo de ambiente oculto en las carpetas del mapa, titulado simplemente como ambiencelow.wav, no es un sintetizador. Al procesar el audio con herramientas de normalización y limpieza de ruido blanco, se descubrió que contiene fragmentos de grabaciones de cajas negras de accidentes aéreos reales. Específicamente, se han identificado patrones de frecuencia que coinciden con los últimos segundos de vuelos comerciales estrellados en la década de los 90. El detalle más tétrico es el caso de la desaparición de un usuario en 2012, quien antes de perderse, dejó una nota en un foro de mapeo asegurando que el mapa no estaba vacío, sino que el ruido blanco estaba diseñado para sincronizar las ondas cerebrales con estados de pánico inducido. No se trata de un fantasma en el código, sino de psicoacústica aplicada. El creador utilizó el trauma real de personas en sus últimos momentos de vida, para generar una atmósfera de opresión, que el cerebro humano interpreta como una presencia física en la habitación. Hasta hoy, el mapa sigue en la workshop, y quienes lo exploran con equipo de audio profesional reportan una sensación de náuseas y paranoia que dura horas después de cerrar el juego. Incidentes en Cinema. La pantalla de ejecución. El modo de juego Cinema es la representación más pura de la convivencia en Gmod, pero en 2015 ocurrió un evento que cambió la política de privacidad de Valve para siempre. Grupos de raiders organizados, vinculados a foros extremistas de la red profunda, descubrieron una vulnerabilidad en el navegador integrado del juego llamado Auesomium. Esta falla permitía inyectar scripts de XSS, Cross-Site Scripting, en la lista de reproducción del servidor. El resultado fue devastador. Los atacantes tomaban el control total de la pantalla, y bloqueaban la capacidad de los jugadores para desconectarse o silenciar el volumen. Durante un fin de semana negro, varios servidores populares proyectaron en alta definición vídeos de ejecuciones reales y snuff extraídos de la Deep Web. Lo que vuelve este caso un crimen real, y no una broma de horrible gusto, es que el motor Source descarga automáticamente los archivos temporales de video en la carpeta de caché del usuario para agilizar la reproducción. Esto significa que miles de jugadores terminaron con fragmentos de vídeos ilegales y traumáticos, almacenados físicamente en sus discos duros, sin su consentimiento. Las secuelas psicológicas fueron documentadas en hilos de Reddit, donde usuarios veteranos describieron cómo el ver estos actos de violencia extrema, en un entorno que consideraban cómodo y seguro, les provocó trastornos de ansiedad. Valve tuvo que desmantelar el sistema de navegación libre, y forzar el uso de una lista blanca de sitios permitidos, pero el estigma de que cualquier sala de cine virtual puede convertirse en una celda de tortura visual, sigue vigente. La entidad de LiDAR. Para entender la innovación del mod LiDAR, primero debemos entender su funcionamiento técnico. Este mod no es un simple filtro visual, es una reescritura total de la forma en que el motor Source renderiza el mundo.
Al iniciar el mapa, el sistema elimina todas las texturas y fuentes de luz, dejando al jugador en un vacío absoluto, donde nada existe a menos que sea tocado por el láser. El funcionamiento se basa en un sistema de raycasting masivo, donde cada disparo lanza miles de rayos invisibles, que al colisionar con una superficie, generan un punto de color permanente. Esto crea una carga inmensa en la memoria de video, ya que el juego debe recordar la posición exacta de cada partícula de luz, para que el jugador pueda navegar. Es aquí donde la experiencia pasa de ser un experimento técnico, a un horror psicológico profundo. Muchos se preguntan si la entidad de LiDAR existe, o es solo un mito, pero la realidad es que está integrada en el código de escaneo de forma magistral. La entidad existe, y está programada con una inteligencia artificial que castiga la curiosidad del jugador. A diferencia de un NPC común, que tiene un modelo sólido, esta criatura es una anomalía de partículas. Esto significa que es invisible para el motor del juego hasta que tú decides disparar tu radar. En términos técnicos, la entidad se alimenta de tus propios puntos de luz para cobrar forma. Si no escaneas no puedes ver por dónde caminas, pero si escaneas, le estás dando la energía necesaria para que se materialice frente a ti. Esta criatura no solo te persigue físicamente, sino que acecha en los puntos ciegos de tu visión, esperando a que dejes de disparar el láser para posicionarse justo detrás de ti. Cuando disparas el radar, y ves esa silueta humana formada por puntos, la entidad registra que ha sido vista y comienza a moverse solo cuando tú dejas de escanear. Es un juego de parpadeo digital, cada vez que dejas de presionar el botón del radar para ahorrar recursos, ella avanza varios metros en total oscuridad. Existen curiosidades que vuelven a este mod algo único. Primero, el creador utilizó algoritmos para que la entidad aprenda tus rutas de escape. Si te escondes mucho tiempo en un rincón, la entidad empezará a bloquear las salidas con sus propios puntos de luz, atrapándote en una jaula de datos. Segundo, se ha descubierto que el mod tiene la capacidad de leer los nombres de tus archivos de capturas de pantalla, utilizando esa información para susurrar palabras relacionadas con tu privacidad a través del chat de voz. Pero lo más perturbador es el fenómeno de los restos residuales. Varios usuarios reportaron que el escáner detectaba formas humanas inmóviles en lugares icónicos de los mapas que no pertenecían a la entidad principal, figuras que parecen estar sufriendo y que solo aparecen cuando el jugador tiene la salud baja. Al final, la entidad de LiDAR representa el miedo absoluto a la observación, recordándote que en la oscuridad de Garrismo, tú eres quien dibuja a tu propio verdugo con cada pulso de tu radar. Oh my god! What the fuck was that? Oh my god, that is fucked up, bro. GM Apartment. Para entender la magnitud de este mapa, primero debemos enfrentar un hecho técnico y verificable. Si intentas buscar hoy mismo el enlace original de este escenario en la workshop de Steam, te encontrarás con un error de página no encontrada. El mapa original, publicado el 17 de mayo de 2013 por el usuario Sentry, fue borrado de la base de datos oficial de Valve sin previo aviso. Muchos conocen este mapa por su diseño simple, pero la realidad detrás de su creación es una de las historias más trágicas de la comunidad. No se trata solo de un departamento vacío, sino de la recreación exacta del lugar donde su creador decidió quitarse la vida poco después de subir la actualización final del escenario. Los registros de la workshop marcan el 17 de mayo de 2013 como su fecha de publicación original. Sin embargo, el mapa cobró un significado siniestro en 2015, cuando amigos cercanos al autor confirmaron que el diseño no era una simple prueba de arquitectura, sino una nota de despedida interactiva. Al explorar las habitaciones, se puede sentir una atmósfera de soledad que no es accidental. Cada textura y la posición de la iluminación representan el estado mental de una persona en sus últimos momentos de vida. Lo que vuelve este caso algo verdaderamente fuerte, es que tras el fallecimiento del autor, el mapa quedó vagando en los servidores como un espacio muerto. Los usuarios que entraban sin conocer la historia reportaban una sensación de opresión y tristeza inexplicable al quedarse quietos en el salón principal. Existe un detalle técnico que confirma esta conexión. En una de las habitaciones, hay una textura de una ventana, etiquetada internamente como Sunset View Final. Se dice que esa era la vista exacta que el joven tenía desde su cuarto, antes del incidente. Algunos jugadores aseguran que en las versiones originales existía una entidad invisible con una caja de colisión estática sobre el sofá.
No era un error de código, sino una representación del vacío del creador, permaneciendo inmóvil mientras el mundo digital seguía girando. Garry's Mod permitió que el lugar de una tragedia real fuera preservado para siempre. GM Apartment no es un mapa de terror, es una tumba digital que miles de personas han visitado sin saberlo. Es el recordatorio de que detrás de este archivo hubo una vida humana que decidió que su última obra sería el escenario de su propio final. Sandbox, el fin de una era. Muchos se preguntan, ¿por qué Valve o Facepunch no simplemente actualizan Garry's Mod para que sea moderno? La respuesta es una pesadilla técnica, llamada código espagueti. Gary Newman ha confesado que, tras 20 años de añadir parches, el motor del juego se ha convertido en un enredo de funciones tan complejo, que nadie se atreve a tocarlo. Imaginen que el código de Gmod es un edificio donde, si quitas un ladrillo de la base para pintarlo, todo el techo se viene abajo. Es por esto que los errores de conexión, los crasheos sin sentido, y las vulnerabilidades de seguridad, son cada vez más difíciles de arreglar. El motor Source 1 ya no da más de sí. Es una tecnología de 2004, tratando de sobrevivir en 2026. Aquí es donde entra Sandbox, el nuevo proyecto de Gary Newman. Este juego no es una simple mejora, es una plataforma totalmente nueva construida con el motor Source 2. Al ser un sistema moderno, ofrece gráficos de alta fidelidad, un sistema de físicas mucho más avanzado y herramientas de creación que superan por mucho a las antiguas. Sandbox no es solo un capricho, es la única salida. Gary decidió que era más fácil construir un universo nuevo en Source 2, que intentar desenredar el espagueti de Gmod. Por eso, aunque el juego siga en tu biblioteca, su destino está sellado. No habrá grandes cambios, no habrá mejoras de rendimiento. Garry's Mod se ha convertido en una estructura frágil, que se mantiene en pie por pura nostalgia, esperando el momento en que el último servidor se apague. El sandbox de Gmod, finalmente ha llegado a su límite técnico. Aquí termina el viaje. Y lo peor de todo, es que los primeros en abandonar el barco, pueden agregar la beta de Sandbox a su biblioteca de Steam mediante su página oficial, vinculando tu cuenta para entrar en la lista. Tristemente, el futuro ya está aquí, y no tiene lugar para el viejo Garry's Mod. No mentira gente, yo creo fielmente que Gmod va a durar unos años más, dado que la comunidad mantiene vivo el juego como puede, lo que sí es triste saber, es que a largo plazo, Sandbox va a reemplazar a Gmod, pero jamás igualarlo. Nivel 4. La zona muerta. Gore y abuso infantil en sprays. Para entender la gravedad de este punto, hay que entender cómo funciona el motor Source. Hola, soy yo, Anticucho maldito. Les hago esta pausa, solamente para advertirles, que a continuación mostraré imágenes fuertes, pero censuradas, dado que YouTube se pone sensible, y además, hay gente de varios grupos de WhatsApp, que reportan mis videos, así que, tuve que censurar lo más posible esto, y volver a poner una advertencia como esta, a pesar que, ya al inicio del video, lo había aclarado, eso es todo el anuncio, sigan viendo. A diferencia de un juego moderno, donde las imágenes se filtran en la nube, en Garry's Mod, cuando un jugador usa un spray, el archivo VTF se transfiere directamente de su carpeta a la tuya. Esto se conoce como Client-Side Download. Durante años, redes de usuarios en foros de imagen anónimos coordinaron ataques a servidores estilo Sandbox y DarkRP. El objetivo no era molestar, sino algo mucho más siniestro: la siembra de evidencia criminal. Estos individuos proyectaban imágenes de abuso infantil, de páginas de la web profunda, así como videos de decapitaciones del narcotráfico, conocidos como material snuff. Lo aterrador es la implicación legal. Al estar el archivo alojado en tu caché local, técnicamente, cualquier autoridad que revisara tu disco duro encontraría material, por el que podrías enfrentar años de cárcel, sin tú haberlo buscado. Existen reportes de administradores de servidores, que al revisar los logs de archivos descargados, sufrieron traumas psicológicos al encontrarse con crímenes reales, en formato digital. Esta zona muerta, convirtió a Gmod en un sitio de transferencia de archivos, para trolls, que se creían la gran cosa al compartir imágenes de redes criminales, ocultando lo peor de la humanidad tras una pared de píxeles. Tristemente, o, mejor dicho afortunadamente, por YouTube, no puedo mostrarles evidencia de estas imágenes, pero a lo largo del video, pondré imágenes referenciales. Los rape sweats. A ver gente, lo que les voy a contar, es fácil de ver como un simple fallo de código, pero la realidad detrás de los rape sweats, o barridos de violación, es mucho más siniestra.
No se llamaban así por una exageración de la comunidad. Se llamaban así porque su única función era recrear una violación sexual dentro del servidor, forzando a la víctima a una situación de impotencia total. El horror de este addon no estaba en los gráficos, sino en la privación de la libertad. Cuando el atacante usaba el script, el servidor te arrebataba el control de tu propio cuerpo virtual. Mediante la instrucción Movetypenone, el script te dejaba paralizado mientras el atacante ejecutaba animaciones sexuales explícitas sobre tu modelo de personaje. No podías caminar, no podías correr y, en las versiones más avanzadas del script, se bloqueaba el menú de desconexión. Estabas atrapado en una pantalla, presenciando una agresión sexual simulada en primera persona, sin poder quitar la vista, debido al secuestro de la cámara por código. Para muchos esto puede sonar a una broma pesada, o algo simplemente raro, pero para las víctimas, muchas de ellas mujeres, y lo más triste, niños menores de edad, que fueron acosados en servidores privados, cuando solo querían jugar tranquilamente, la experiencia, era una forma de tortura psicológica. El atacante no solo buscaba una reacción visual, buscaba el dominio absoluto sobre el otro jugador, utilizando la arquitectura de Garry's Mod, para cometer un acto de poder y humillación que, en la vida real, es un delito grave. En 2014, tras incidentes de acoso masivo en comunidades de roleplay, Valve tuvo que intervenir directamente. La purga de estos archivos no fue por exageración, sino porque Gmod se estaba convirtiendo en un campo de entrenamiento para depredadores que usaban el anonimato y el código Lua para experimentar con la falta de consentimiento. Lo que ves en estos scripts no es un mod, es la representación más pura de la depravación humana, escondida detrás de un script de 1 kilobyte. Garry's Mod no es un juego. Existe una hipótesis, teoría, en la comunidad de Garry's Mod, llamado Dreamscape, que conecta todos los puntos anteriores, en una realidad devastadora. Se dice que Garry's Mod no es un juego, sino el estado de coma de Gordon Freeman, tras los eventos de Half-Life. Piénsenlo bien. G-Man tiene el poder de detener el tiempo y poner a Gordon en éxtasis, un limbo donde la conciencia queda atrapada. La evidencia está en cada rincón. Los mapas vacíos, los sonidos ambientales de disparos a lo lejos, y los personajes que aparecen sin alma, son fragmentos de los recuerdos traumáticos de Gordon en el mundo real. En este Dreamscape, o, en español, paisaje onírico, donde Gordon es finalmente omnipotente. Puede crear y destruir a los Combine, que tanto lo acecharon, puede volar y modificar la realidad a su antojo con el menú Q, como una forma de escapar de la tragedia que vivió en Ciudad 17. Sin embargo, como todo sueño inducido, este tiene fallas. Las sombras que vemos, y la sensación de ser observado, ese son la manifestación de G-Man, vigilando que el soñador no despierte. Garry's Mod es la prisión mental de un héroe que no pudo salvar su mundo, y cada vez que tú entras a jugar, estás habitando los restos de una mente fracturada que se niega a aceptar que la guerra ha terminado. Por eso, al final, al salir del modo sandbox, es cuando Gordon finalmente despierta, dejando atrás este viejo sueño de Source, para siempre. Despierte, señor Freeman. Despierte y mire a su alrededor. La red pederasta de grooming. Hemos llegado al punto donde la ficción muere. Muchos creen que los peligros de Garry's Mod son fantasmas, pero los casos reales son mucho más aterradores. Durante años, comunidades masivas como Icefuse Networks o Chronicle Roleplay fueron señaladas por esconder algo mucho más oscuro que simples servidores de juego. El verdadero horror es el grooming. Si no saben qué significa, el grooming es un proceso de manipulación donde un adulto depredador establece una conexión emocional con un menor para ganarse su confianza y, eventualmente, abusar de él. En Gmod, esto no ocurre de golpe. Es un juego psicológico que dura semanas o meses. Entre los años 2016 y 2021, se documentó cómo administradores de alto rango utilizaban el love bombing o bombardeo de amor. Identificaban a jugadores menores de edad, con problemas familiares, les regalaban rangos VIP, y armas exclusivas, para que se sintieran especiales. Pero ese regalo tenía un precio. Una vez que ganaban su confianza, los sacaban de los chats públicos, hacia canales privados de Discord. Aquí, es donde entra la ingeniería social técnica. Al entrar a un servidor, el dueño obtiene tu dirección IP, y tu ID, de hardware.
Con esto, depredadores reales han chantajeado a cientos de jóvenes, amenazándolos con revelar su ubicación real, si no cumplían sus peticiones. Se convirtieron en auténticas sectas digitales, donde los líderes controlaban las horas de sueño de sus miembros, y exigían lealtad absoluta. También pedían fotos íntimas para usarlas como herramienta de chantaje, o forzaban a los menores a robar dinero real de sus familias, para financiar los lujos del dueño del servidor. Muchos jóvenes terminaron convertidos en esclavos digitales, obligados a trabajar 14 horas diarias, moderando el chat bajo la amenaza constante de que, si se iban, su dirección real y sus fotos privadas serían publicadas en toda la internet. No era un juego de rol, era una red de extorsión humana donde el precio de ser importante en un servidor era entregar tu libertad y tu integridad en la vida real. Crazy out there. Crazy out there. Careful, y'all. Careful. El proyecto Renacimiento. Para este punto, olvida los fantasmas programados. Esto es algo mucho más real y perturbador. Se trata de personas que usan toda la información que dejas en internet para reconstruirte dentro de Garrismo, después de que mueres. Primero, los criminales dedicados a programar esto, compran o investigan en la dark web tus huellas digitales, tus chats de WhatsApp, tus correos y hasta las búsquedas privadas de tu correo asociado. Con esta Big Data, es decir, una gran cantidad de datos, crean un código que imita tu forma de pensar y tus miedos, como inteligencia artificial. Si en vida le tenías fobia a la oscuridad, o a los espacios cerrados, el bot que te representa en el juego, sentirá ese mismo terror real, pero expresado en código. No es un robot cualquiera, es una inteligencia que te imita y que tiene tus mismos traumas, y que reacciona exactamente como tú lo harías. Pero, lo más enfermo, es cómo recrean tu cuerpo. Hackean registros médicos, para saber tu peso, tu altura y hasta qué tan fuertes eran tus huesos, y si no los encuentran, accedes a registros mortuarios, donde investigan la autopsia que te realizaron antes de defunción. Meten esos datos en el juego para que, si el modelo es golpeado, se rompa y reaccione con la física exacta de tu cuerpo real. A esto le pegan una piel creada con todas las fotos que dejaste en internet, principalmente redes sociales, o, en todo caso, tus documentos de identidad nacional y asociados. Copiando cada lunar, cicatriz y marca que tenías en vida. No estás viendo un muñeco de trapo, estás viendo el cadáver digital de alguien reconstruido, con alta precisión para el deleite ajeno. Para terminar, usan tu voz. Toman todos tus audios y videos que dejaste en internet, para que el bot pueda hablar y gritar igual que tú. Lo peor es que el servidor sabe quién eres. Si te acercas, el bot puede suplicarte por tu nombre o mencionar a tus hijos y padres para que te sientas mal. Es la esclavitud eterna. Una persona, si es que se le puede llamar así, que debería estar descansando en paz, es obligada a morir y sufrir 1000 veces cada noche, en un servidor privado, solo para que un grupo de sádicos se divierta viendo cómo sufre un código que cree que es humano. El infierno no está bajo tierra, está en los datos que regalas cada día en internet. Apágalo todo, antes de que el siguiente clon en ser procesado, seas tú. Y bueno, mis anticuchitos, hasta aquí el iceberg. La verdad me cansé de seguir investigando, estuve avanzando como podía, a lo largo de un mes, pero ahora espero poder traerles más vídeos seguidos, de los clásicos creepypastas, como debe ser. También mandarle un saludo a toda la gente que me estuvo apoyando en un comienzo, muchos de la universidad, ya vamos a ser 100 suscriptores, así de rápido, la verdad muy agradecido. Si quieren apoyar el video, no olviden su like, compartida, y comentario, la verdad ayuda mucho. Sin más gente, este sería todo el video, gracias por su apoyo, chau chau.